jueves, según ellas, con las originales. Finalmente ya nos logramos reunir otra vez después de las vacaciones. Ruth Zabaleta, Marcela Guerra, Xochitl Gálvez, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, ¿cómo Buenas están? noches, ¿todo bien? Todo bien. Pues muchas sorpresas en las vacaciones, desde Javier Duarte hasta atacada en el Tianguis y bloqueada del Twitter del Cruz Azul. Sí, no, bueno, ¿qué tal, Hay que darle una barridita a Xochitl un día de estos. Pero empecemos por una limpia, ¿verdad? Una limpia. Empecemos por lo que sucedió con Javier Duarte. Supongo, pues de cierta manera todo nos tomó por sorpresa. Era una semana de vacaciones. Las redacciones de los medios estaban prácticamente trabajando a la mitad y de pronto, pues resulta que el señor apareció en Guatemala. ¿Qué dice Ruth sobre todas estas teorías que se han generado respecto a la entrega, a la negociación o a un verdadero trabajo de inteligencia por parte de las policías para que cayera Duarte ante la justicia? Yo creo que hubo un trabajo de coordinación y de seguimiento, de inteligencia realmente para que cayera Duarte. No creo que el gobierno haya estado solapando y que haya estado tratando de no encontrarlo o de no detenerlo, porque eso no le convenía al gobierno. O sea, ya había mucho cuestionamiento, la gente estaba muy inconforme. Recordemos ya el último programa, como aquí mismo cuestionábamos nosotros cómo la gente estaba pues enojada y no había una respuesta respecto a este tema y a otros, ¿no? Entonces yo creo que hubo un trabajo de inteligencia, de coordinación, y que todo lo que se especule, independientemente de las especulaciones, ahí está detenido. Y eso cambia obviamente el panorama de las opiniones respecto a lo que está sucediendo con el presidente Enrique Peña Nieto y el seguimiento a quienes estén pues haciendo actos de corrupción. Es un gran golpe, decían también, muy oportuno para la elección en el Estado de México el 4 de junio, Marcelo. Yo no creo que sea oportuno para ninguna elección. Yo creo que es un cumplimiento del deber del procurador de Cervantes. Creo que va por ese camino. Y te voy a decir una cosa, pese a que el PRI, en este caso por ser un exgobernador priista y muchos otros que están prófugos de la justicia, el PRI es el que puede salir perdiendo con todo esto. Sin embargo, Peña, aún y con el costo político, está haciendo lo correcto. Entonces el gobierno de la República está haciendo eso y esto está costando. Pero bueno, el corrupto o quienes dañen la hacienda pública tienen que pagar por ello, que se castiguen a todas las personas que ofendan la hacienda pública en la parte económica, pero también la política, porque la corrupción genera, como ustedes saben, inestabilidad y genera también una baja autoestima en la sociedad. Entonces hay costos caros, más allá de la hacienda pública, que es de ya suficiente, sino también hay pérdida del valor, es decir, el apetito del poder de la corrupción es una constante en el sistema político. Ahora, le costaba menos al gobierno detener a Duarte que mantenerlo libre. A ver, yo creo, tengo que reconocer y al presidente Peña Nieto, porque a diferencia de Fox, que habló de los pez gordos y que nunca pudo agarrar un charal, pues hoy, a lo mejor porque la sociedad civil está mucho más enojada, a lo mejor porque hoy hay una presión tremenda por el tema de la corrupción, es el tema que más importa en este momento en el país. Sí detiene a 2 exgobernadores, ya era importante que se detuvieran porque la presión mediática que se ejercía era fundamental. Yo trataba de pensar en los hijos de Duarte mirándolo. Por muy cínico que sea, ¿por qué un político no piensa en el daño que le va a hacer a su familia? A su esposa no, porque su esposa estaba tan metida con él en los lujos, en los privilegios. Y también sería bueno decir a las esposas de los políticos, señálenle a sus maridos pues, que no están dispuestos. Yo sé que no es fácil, pero háganlo por sus hijos. O sea, esos niños van a quedar marcados para el resto de su vida como los hijos de un corrupto, aunque no tengan... todos los políticos que han sido perseguidos sí, ahora. Pero en este caso, imagínate ver a tu padre ahí. Digo, esa sería suficiente razón para que los políticos no robaran. No, pero no solo son los hijos, sino también los priistas. No, bueno. Imagínate la vergüenza. Y de todos los partidos, porque además la parte local, o sea, la corrupción no es un fenómeno local, es un fenómeno incluso global, pero hablando ya de México específicamente, representa una vergüenza. Una vergüenza primero para los electores que creyeron en esa persona, segundo para el partido que lo postuló y tercero, por supuesto, para la sociedad en general. Es una vergüenza que daña a la sociedad. De veras, es un apetito del poder y esos apetitos del poder denotan nada más una falta de carácter para gobernar. ¿Tú crees, bueno, ustedes creen que hubo un maltrato por parte de las autoridades en Guatemala al presentar de esta forma a Javier Duarte? No, se lo merece y me gustó que dijeran que iba a pasar por el pasillo de la vergüenza, que es por donde pasan todos los políticos que han cometido actos
actos de corrupción. Por ahí pasaron a Bueno, en Duarte. Guatemala, acuérdate lo que pasó con su presidente. Acuérdate que ellos mismos han puesto una muestra tremenda en cuanto a destituir un presidente y está en la cárcel. Y está en la cárcel. Y yo creo que está bien. Y aquí también me parece que viene otra cosa, la sanción moral por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos no debemos de sentarnos con un político que sea corrupto. Si está comiendo en la mesa, levantarte y decir yo no puedo comer contigo al lado. O sea, en el momento que los políticos corruptos, si la justicia no los alcanza, sientan el rechazo público, social, eso va a ser muy importante para que la verdad le dejen de seguir haciendo al mago. Ahora, todo esto se tejió durante muchos años. Hay toda una red de corrupción, hay mucha gente involucrada y también me parece que hay ausencia de autoridades. ¿Por qué las auditorías internas, la función pública, no hicieron señalamientos a tiempo? Bueno, los hicieron. Pero bueno, no se actuó. Desde el 2012, 13, 14. Pero no se actuó. Sí, claro. O sea, no se actuó, entonces tenemos que dejar de ser el país donde no pasa nada. Tenemos que ser mucho más preventivos y no dejar que se atasquen los gobernadores para entonces detenerlos. Se pudo haber evitado este quebranto a Veracruz. A ver, en esta parte yo quiero abundar. Realmente también el Poder Legislativo tiene una gran responsabilidad, porque la Auditoría Superior de la Federación depende de una comisión que es muy importante dentro de la Cámara de Diputados, tanto la federal como las locales. Y hay una serie de vicios que no dejan que plenamente pueda hacer su función de manera limpia esa comisión, desde el asunto de poner auditores a modo de los gobernantes, desde el asunto de ponerse de acuerdo qué cuentas se auditan y qué cuentas no. O sea, recordemos los segundos pisos del periférico, cómo se guardaron 12 años, se hicieron tratos entre el PRD, el PAN y el PRI, para esconder cuentas de muchos de los funcionarios públicos. Hoy ya no se va a poder hacer eso porque puedes auditar en el momento que se están cometiendo o que se detecte alguna irregularidad. Pero esto ha sucedido y ha venido sucediendo en todo el país y en cualquier momento. O sea, no hemos frenado. El Poder Legislativo, a pesar de que desde 1997 ya no tiene mayoría contundente el PRI como partido hegemónico, tuvieron que haber cambiado pues esas formas de equilibrio de poder, esta revisión, este control que se debió tener hacia el ejercicio público. Ahora, Javier Duarte... La Auditoría Superior de la Federación sí efectivamente está en falta, sin embargo hay que reconocer que tiene una autonomía de gestión propia, que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, que sí efectivamente depende como función de la Cámara de Diputados, no regula a la propia, ni decide qué auditorías plantear. Sin embargo, yo quiero saber qué está haciendo por tal, porque sí tiene los dientes suficientes, sobre todo por el Sistema Nacional Anticorrupción y las 7 leyes que se aprobaron. O sea, hay una legislación hoy por hoy robusta. Solamente estamos ya en la discusión para el fiscal anticorrupción, pero es decir, ya no creo que es un tema de leyes, es un tema ya de ética, de ética, pero también los jueces, también que están a modo, muchos de ellos, que no solo es la procuración de justicia, sino también la impartición de justicia, que amparan, que hacen, que dicen, que todo. Entonces, ese apartamiento de lo que tiene que ver para combatir la impunidad es lo que está haciendo daño al país y es en donde se vuelve endémico el sistema de redes para corromper. Y en lugar de burocracia, ahora hablemos o se habla de cleptocracia, es decir, la burocracia que roba. A ver, yo tengo un caso muy claro en la delegación Miguel Hidalgo. Hay un mercado que se pagaron 40 millones que no se construyó. Tengo todas las pruebas, la auditoría donde dice que hay un quebranto por 40 millones y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal no ha aceptado mi demanda penal contra quien resulte responsable. No le han dado entrada. No le han dado entrada. Pues eso es corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Es una bola de alcahuetes entre todos que se cubren hoy por ti, mañana por mí. Entonces, ¿qué hay que hacer para que realmente se aplique la ley en este país y tenemos que levantar la voz todos? ¿Y qué hay que hacer entonces? ¿Por qué no vas directo a la Procuraduría General con Raúl Cervantes? Porque no son de recursos federales, son recursos locales. Cualquier, no, pero la Procuraduría es la Procuraduría. El caso de Duarte es muy emblemático de la presión ciudadana. Definitivamente cayó Javier Duarte y el gobierno tuvo que actuar por la presión de los ciudadanos. No, pero también porque el gobernador que entró no es del mismo partido y no le entró tampoco al sistema, porque incluso en Oaxaca, que hay un gobernador que no es del mismo, que salió del mismo partido, emanó del mismo partido,
no ha habido seguimiento, no hemos visto estos mismos actos de seguimiento, ¿no? A pesar de, es que, ¿sabes qué? Todo mundo, Xóchitl dice, no te sientes con los corruptos. Todo mundo por abajo del agua comenta y cuchichea y dicen quién pide recursos, quién pide moches, quién pide... Pero no hay manera de comprobárselos, porque obviamente los estás acusando de corruptos, no de tontos. Entonces, ¿cómo puedes también no ser injusto a de repente alguien se ha señalado y no sea cierto? ¿O cómo puedes comprobar que alguien que dicen que está haciendo, lo está haciendo? Pero también tiene que ciudadanizarse el órgano de la Auditoría Superior. Ahora, ¿cómo tiene que haber gente muchos no deben de sucumbir ante el cortejo del que hablábamos hace rato en Camerino, al cortejo económico de la iniciativa privada, constructores, contratistas. Claro. Hay un cortejo permanente, sea quien sea, y esté en el poder. Son igual de corruptos que los políticos, algunos empresarios que se coluden y después son los que le pasan información. Luego son más corruptos porque incluso se coluden y luego ellos mismos son los que denuncian a los políticos ya cuando hay cambio de gobierno. Ya entonces se fueron con los favores, ¿no? Que eso es lo que están esperando que haya en el 2018, ¿no? Cambian de partido. El desafío es, hay que limpiar, ¿eh? Muchos coinciden en que es más peligroso Tomás Yarrington que Javier Duarte, que Tomás Yarrington, que está en Italia, que va a ser extraditado a Estados Unidos, hizo más daño que Javier Duarte en Veracruz, Tomás Yarrington en Tamaulipas. Los dos. Imagínate los niños que no recibieron su tratamiento, imagínate la cantidad de personas que se quedaron en la pobreza, la cantidad de periodistas desaparecidos, asesinados, o sea, no, es terrible. El tráfico de drogas que daña y envenena a la juventud, hombre, eso no se vale, eso es algo atroz, es algo desgarrador, y más en un jefe de Estado. No se es puede. Una buena noticia, finalmente, independientemente de cómo se haya dado la captura de Javier Duarte. Una Parece buena que haya noticia. sido como haya sido, ya está en la cárcel. Ya está en la cárcel y vamos a ver qué sucede cuando llega a México. Y a Peña coincido contigo, hay que reconocerlo porque tiene la voluntad política de hacerlo. ¿Quién sigue, Ruth? Pues al que estén investigando, ya los que hemos escuchado que los han nombrado, me imagino que los van a detener a todos. César Duarte tiene orden de aprehensión, falta la de Roberto Borges. ¿Quién sigue, Marcela? Pues no sabemos, no sabemos los de inteligencia. No sabemos los de inteligencia, pero por lo menos va por buen camino. Hay que purificar y el desafío de México no es menor. Todos tenemos que contribuir para erradicar la corrupción. Veíamos esta fotografía que estuvo en redes sociales, pero caliente todo el fin de semana. Que por cierto, Juan